Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, espero que estén bien, contentos, felices con sus hijos, en sus hogares, habiendo recibido bendición en la mañana. Qué bendición. Espero que tengan un precioso tiempo de acción de gracias, ¿verdad? El jueves. Déjame ver, sí. All right, so vamos a leer Gálatas, estamos en el capítulo 5, vamos a leer versículos 7 y 8. 7 y 8. Dice la palabra de Dios, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El tema de esta tarde es la carrera cristiana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de escudriñar las Escrituras, aprender, Señor, de ellas. Qué bendición saber que tenemos la libertad de poder estudiar tu palabra, poder internalizarla, poder, Señor, hacer de ella la guía, la ayuda que nosotros necesitamos siempre. Bendice, pues, Señor, tu palabra. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La carrera cristiana. El apóstol Pablo usa esta metáfora de la carrera varias veces en sus epístolas en relación a la vida cristiana. Siendo Pablo judío, no se cree que Pablo hubiera participado en estas carreras romanas, ya que los participantes de esas carreras participaban sin usar ropa. Y obviamente los judíos no iban a practicar tal cosa. Pero al apóstol Pablo le parecía efectiva la comparación de esas competencias con la vida de los cristianos. O sea, la carrera y el entrenamiento, ¿verdad?, que los romanos tenían sobre las carreras en los teatros y anfiteatros. Pero el apóstol Pablo le parecía efectiva, ¿verdad?, esta comparación. Pablo entendía que la obediencia a la verdad para la vida cristiana era comparado a una carrera, ¿verdad? Y él usa esta metáfora para aplicar las verdades bíblicas. Por esta razón el apóstol Pablo se dirige usando esta metáfora para hacer tres cosas. Primero, un comentario. Segundo, una pregunta. Y tercero, una aclaración. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a escudriñar primero el comentario. Vemos aquí el versículo 7. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 7. Vosotros corríais bien. Hablando de lo que el apóstol Pablo había observado, ¿verdad?, desde que él había compartido el evangelio con la iglesia o con estos de Galacia. Entonces, eso es el comentario de parte de él, porque él vio lo que había sucedido después que Cristo había sido presentado a ellos. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Hablando de la vida cristiana. El apóstol Pablo les recuerda que cuando ellos primeramente escucharon el evangelio y creyeron por lo menos tres esenciales doctrinas, ellos estaban claros de esto. Y estas tres doctrinas, o sea, son bíblicas obviamente, y Pablo las observó al decir que corrían bien. ¿Qué es correr bien en el cristianismo? Lo que Pablo observó, y es obviamente lo que entiendo de correr bien, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos enseña sobre esta doctrina. Por ejemplo, letra A, el amor de Dios, ¿verdad? Para que la iglesia de Galacia corriera bien,
¿verdad? De acuerdo a la observación del apóstol Pablo, al decir, ustedes corrían bien, obviamente el apóstol Pablo está diciendo de que no había ningún problema con ellos. Y letra A, lo que quiero enseñar ahí, de que, ¿verdad? De acuerdo a San Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿okay?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Socorrer bien, en el contexto del apóstol Pablo trayéndolo a la iglesia de Galacia, ¿verdad?, significa de que ellos conocían el amor de Dios. Pues nadie puede ser salvo, ¿verdad? Nadie puede conocer de Dios o conocer al Hijo de Dios o conocer al amor de Dios si no ha sido salvo. Eso es lógico, ¿verdad?, que el correr bien en el cristianismo, primero, es conocer el amor de Dios. El conocer el amor de Dios es conocer el amor de Cristo. Y conocer el amor de Cristo, entonces, hace que el ser se abra su corazón y considere lo que Cristo ha hecho por él. Hablando, ¿verdad?, de este bendito amor. Este amor que entregó todo para poder, ¿verdad?, recibir, para poder dar vida. Aunque eso, correr bien, ¿qué significaba? Bueno, el conocer el amor de Dios. Número 2, letra B, el correr bien, ¿ok?, significaba también la justicia de Cristo, o conocer la justicia de Cristo, o admitían la justicia de Cristo, porque nadie puede conocer el amor de Cristo si no conoce la justicia de Él. Y eso nos enseña en Romanos capítulo 3, 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia. Aquí está la justicia del Señor, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando dice pasar por alto, está diciendo perdonando nuestros pecados. Pasar por alto es lo que significa perdonar. O sea que no le es de ofensa porque le perdona, ¿verdad? Versículo 26, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está. Él es el que justifica, hace justicia con nosotros. El amor de Dios manifiesta, ¿verdad?, la justicia que es encontrada a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y por esa, la palabra justicia ahí significa, es que somos justificados, somos perdonados, somos pasados por alto el pecado, la ofensa que hicimos, los pecados que, ¿verdad?, hicimos antes de conocer a Cristo, fueron perdonados, esos fueron pasados por alto, es lo que dice el versículo, y eso es lo que es el perdón. Alguien que corra bien en la vida cristiana tiene que conocer el amor de Dios. Conociendo el amor de Dios, conoce la justicia de Cristo, que no es la justicia del hombre, o sea, porque el hombre siempre está tratando de hacer algo para ganarse o para ser aceptado a Dios. Y eso lo hemos venido diciendo en toda la epístola de Gálatas. Entonces, no es acerca de que nosotros produzcamos, ¿verdad?, justicia o aceptación a Dios, o por hacer el bien o por hacer ciertas cosas, ¿verdad?, producir crédito, ¿verdad?, para ser aceptados a Dios. No, ¿verdad? Todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y Él es el que nos da la justificación por medio de Él, por medio de su justicia de Él. Y cuando decimos justicia de Él, es que Él no hizo nada, no cometió ningún pecado, y entonces al morir, Él se convierte en la justicia nuestra.
Y eso es lo lindo acerca de la aplicación de la justificación, esta doctrina. Entonces el amor de Dios, el que corre bien conoce el amor de Dios. El que corre bien conoce la justicia de Dios. Número 3, el que corre bien en la vida cristiana conoce la muerte de Cristo por los pecados del mundo. La muerte de Cristo por los pecados del mundo. Allá en 1 Corintios, capítulo 15, se nos enseña acerca de la preciosa obra de Cristo, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el apóstol Pablo escribiendo a los de Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El amor de Dios es conocido, la justicia de Cristo es conocida y la muerte de Cristo por los pecados del mundo es clarísimo, porque por eso pues venimos a la familia de Dios. Nosotros entramos a la familia de Dios por la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz de Calvario, muriendo y resucitando por nosotros los pecadores. Entonces los Gálatas corrían bien la vida cristiana. En otras palabras, ellos estaban bien. Conocían del amor, conocían de la justicia, conocían de la muerte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es conocido. Entonces los Gálatas corrían bien la vida cristiana, habiendo creído en Cristo, vivían vidas puras, dando testimonio del Señor, habían estado adorando y sirviéndole al Señor con celo. Ellos vivían lo que profesaban, no había hipocresía ni falsedad. Ellos no eran cristianos domingueros, ellos se habían entregado todo para la causa de Cristo. Qué lindo es correr para el Señor bien, o sea, la carrera de correr para el Señor bien, ¿verdad? Conforme a todo esto y muchas otras cosas más. Pero estos son por lo menos 3 esenciales doctrinas que deben de estar bien asentadas en la persona que corre bien en el cristianismo que ha entrado a vivir. Y obviamente todos deberíamos desear correr la buena carrera, correr la carrera cristiana, correr, ¿verdad?, y estar bien, saber para dónde vamos en la carrera, el propósito de la carrera y conocer por quién estamos corriendo, para qué estamos corriendo. Entonces, estos cristianos, o sea, ellos no eran cristianos domingueros. Por eso el apóstol Pablo da ¿verdad?, esta opinión, ¿no?, este comentario de que corrían bien. Dice, vosotros corrías bien. ¿Cómo está corriendo usted, mi hermano, hermana? Hablando acerca de este tema, o sea, hablando del cristiano, la carrera del cristiano, su carrera. Cada uno de nosotros representa una carrera y cada uno de nosotros va en diferentes niveles, ¿verdad? Algunos van bien adelante, otros van bien atrás, ¿verdad? Otros van por allá, otros vienen bien lejos, ¿verdad? La carrera. Y eso es lo que sucede, ¿no?, en las competencias. Acaban de celebrarse aquí el maratón. Dicen que corrieron como 13,000 personas aproximadamente. En 13,000 personas no hay espacio, ¿verdad?, para que corran todos al frente, en primer lugar. Tienen que ir algunos atrás por el espacio. Imagino que si pudiera hacer el espacio para 13,000 y todos corrieran al mismo tiempo, ni aún así, ¿verdad?, pudieran llegar todos a la misma meta. Siempre van a quedar unos atrás, y otros adelante. Casi siempre va a suceder algunos, porque cada uno de nosotros, bien bonito lo pone el apóstol Pablo, ¿no?, que la vida del cristiano es como una carrera, ¿verdad?, que algunos van adelante, otros van atrás y otros van en medio. ¿Okay? Ahora necesitamos reconocer dónde estamos nosotros, ¿okay?, en la carrera que estamos corriendo para el Señor Jesucristo. La meta obviamente es glorificar al Señor, amén.
glorificar al Señor y vivir la vida aquí cristiana y terminar bien con el Señor. La carrera se inicia desde el momento en que usted es salvo, ¿verdad? Y emprende la carrera y vive usted, ¿verdad?, su cristianismo con esas fuerzas que vienen de Dios, con esa capacidad y habilidad que viene de Dios para poder nosotros complacer por quien estamos corriendo, para quien estamos corriendo. Entonces algunos, ¿verdad?, corren para sí mismos, otros corren por otros propósitos, ¿verdad? Me imagino que en el maratón mucha gente cada quien está corriendo por su propio propósito, ¿verdad? Imagínense en 13,000 personas cuántos diferentes propósitos se manifiestan. Ahora imagínense en los millones y millones de personas que son cristianos y están corriendo como cristianos para el Señor y qué otras, ¿verdad?, propósitos cada uno de ellos está corriendo. Debemos de escudriñar esto en nuestro corazón, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hace recalco aquí, ¿verdad? Está recalcando esto, que ustedes corrían bien. O sea, de acuerdo al criterio del apóstol Pablo y el juicio que el apóstol Pablo, el comentario que está haciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, es que él vio que estaban bien, ¿ok? Estaban bien. Entonces, los Gálatas estaban haciendo también un impacto hasta la gente alrededor de ellos, porque la gente de las ciudades de alrededor estaban siendo impactados por la vida de estos creyentes de la iglesia. Cuando dice el apóstol Pablo que estaban bien y estaban corriendo bien, pues, ¿qué es correr bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano para correr bien? Pues mantenerse firme, ¿no? En el paso, pum, 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 pum. O sea que tiene que haber un paso, tiene que haber un ritmo en la vida, you know. Cuando, you know, en la carrera de la vida, ¿no?, cristiana, hay un paso el cual, you know, se tiene que ir, a veces tiene que fuerte, a veces tiene que menguar, a veces tiene que hacerle más rápido, ¿verdad? Y sabe cuándo se cansa, cuándo va a estar con necesidad de tomar un tiempecito, de descansar, de irse caminando, porque como falta la trayectoria de la vida es larga. Pero necesitamos evaluar cómo es que estamos corriendo, si estamos bien corriendo o estamos mal, o si estamos en el camino de la carrera o estamos yendo mal. O sea, todos están yendo aquí y nosotros no estamos yendo de otro lado. Todo eso hay que, ¿verdad?, observarlo y meditarlo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a la iglesia un comentario. Vosotros corríais bien. ¿Cuál sería el comentario del pastor por cada uno de ustedes? Yo puedo decir que pienso que la mayoría de la iglesia están corriendo bien. Pienso a mi criterio. Veo la mayoría en la iglesia, veo la mayoría que están tratando de vivir para el Señor. Siempre van a haber dificultades. El paso de algunos sí se están quedando atrás. Puedo ver que algunos hermanos en la iglesia están tan lejos atrás que ni se ven. All right? Y necesita evaluar ese paso, esa trayectoria, aquellos que se están quedando. No se quede atrás, asegúrese de mantenerse en el paso, ¿verdad? Mantenga el pace, ¿verdad? Manténgase corriendo. Cuando se canse, está bien, tómese un tiempecito, pero no se quede atrás. Siempre mantenga, ¿verdad?, el calorcito de la responsabilidad de Cristo, ¿ok? No menguar, no bajar la guardia y estar alerta, ¿verdad? Porque aunque estamos corriendo, ¿verdad?, esta carrera, pero también esta carrera, si nos quedamos muy atrás, va a ser muy peligroso. Necesitamos considerar, note que el apóstol Pablo hace el comentario, vosotros corríais bien. Algunos de ustedes están corriendo bien, pero necesitamos evaluarnos qué tan bien estamos corriendo. ¿Okay?
Número 2, vemos el comentario. Vamos a ver ahora la pregunta. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Okay? Primero hizo el comentario y luego hace una pregunta. La pregunta es, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Es una buena pregunta. Note lo que dice ahí el versículo 7. Vosotros corríais bien. All right? So, todo estaba yendo bien con ustedes. Podía ver que todos estaban haciéndolo bien, pero estaban en el paso, tú estaba bien, ¿verdad? Pero algo sucedió. Y él hace la pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, alguien interceptó la carrera de estos cristianos y comenzaron a hacerles de estorbo en su carrera espiritual. ¿Okay? Sabemos por los pasados capítulos que hubo maestros que influyeron con sus falsas enseñanzas a los de Gálatas. Hubo malas enseñanzas, ellos pusieron atención a las malas enseñanzas, a las malas instrucciones, ¿verdad? Y entonces eso vino a ser de estorbo, ellos corrían bien, pum, 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 y bien se metieron, ¿verdad? Y estorbaron, pararon, o se fueron en otra dirección por las enseñanzas equivocadas. El apóstol Pablo hace la pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La palabra estorbo aquí significa entremeterse, interferir, obstruir. Esa es la palabra. En otras palabras, cuando estamos hablando de estorbo en este contexto, el apóstol está diciendo, ¿quién los estorbó? ¿Quién los interfirió? ¿Quién, verdad, se entremetió en lo que estaban haciendo? Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo los encuentra fuera de la carrera que venían. Él hace hincapié, ¿no? Pues ustedes corrían bien, pero ahora no están corriendo bien. Entonces ellos se habían apartado de la verdad. Eso es lo peor, ¿no? No solamente que habían bajado la guardia, no solamente que estaban despacios corriendo, no, literalmente pararon de seguir la verdad y se fueron por la mentira. Dice, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, de la verdad, okay, ellos se habían tergiversado. De la verdad que ellos estaban corriendo, se habían ido por otro lado. Y las falsas enseñanzas habían hecho su daño en ellos. Entonces ellos se habían apartado de la verdad. Ahora ellos estaban acercando a Dios por otros medios y no por medio de Cristo. Ahora ellos pensaban que letra A, Dios los aceptaba porque ellos trataban de guardar la ley. ¿Verdad? En Gálatas 3, ahí dice, note 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí está el argumento, ¿no? Y los está confrontando. La verdad es Cristo, ¿verdad? Y ellos habían sido influidos, los habían embrujado. Esa palabra ahí, fascinó, habla de embrujo, habla de interceder, habla ¿verdad? De ser de estorbo, y es lo que está diciendo en el capítulo 5. Entonces estamos hablando de que literalmente hay personas que en la vida suya, ¿verdad?, pueden
entrar en la carrera que usted tiene con Cristo, con Dios, y a la fidelidad que usted le debe a Dios y a la obediencia que usted le debe a Dios, va a tener personas que van a venir en su vida que lo van a tergiversar. Tergiversar es que lo van a desviar, ¿ok? Lo van a desviar del camino de correcta carrera que usted y sus seres queridos llevan. Y yo me he dado cuenta que es bien fácil tergiversarse del camino de la carrera del Señor en este mundo, muy fácil. Y a la gente se le hace tan fácil dejar a la iglesia, dejar de leer la Biblia y trabajar, ¿verdad? Y entregarse totalmente en esa carrera del trabajo, en esa carrera de producir materialismo, en esa carrera de vivir para este mundo, en esa carrera de dejar la carrera de Cristo, ¿verdad? Dejar la verdad por irse a través del dólar, por irse a través de las cosas materiales, de las cosas que deslumbran los ojos de las personas en este mundo. Y la gente corre en esas otras carreras. Cuando se dan cuenta, ¿verdad?, que quieren volverse a las cosas de Dios y a volverse a correr para Dios, ¿verdad?, están bien lejos y se les hace bien difícil volver a iniciar la carrera de Cristo. Es bien fácil salirse de la voluntad, muy fácil salirse de la carrera de Dios. ¿Por qué? Porque hay estorbos, van a haber estorbos, van a haber gente que van a venir, que van a influir, que lo van a jalar, que nos van a invitar, ¿verdad?, a ustedes a irse en otra dirección. Bueno, su servidor también es invitado a eso, pero es aquí donde nosotros tenemos que tomar la iniciativa de decir, bueno, ¿para quién estoy corriendo mi vida? ¿Quién es de verdad? ¿Por qué vivo yo? ¿Para quién vivo? ¿Verdad? Todo eso tiene que preguntar, nosotros tenemos que hacernos esas preguntas, porque nosotros estamos viviendo en este mundo no para Dios, estamos viviendo, o sea, el cristiano, que en vez de vivir para el Señor, la carrera significa que toda la carrera, estamos hablando de todo lo que hace un cristiano, está involucrado en la carrera. Todo lo que el ser del cristiano está involucrado en la carrera. Toda la fuerza, toda la habilidad, todo el conocimiento, toda la vitalidad del ser del cristiano está en la carrera, está todo concentrado en la carrera con Cristo. Pero si no tenemos cuidado, vamos a ser deslumbrados por cuando volvamos atrás, veamos a los lados. Mientras estamos corriendo, vamos a ver a los lados y nos vamos a deslumbrar y nos vamos a ir tras estas cosas y vamos a dejar la carrera del Señor. Las cosas del mundo nos pueden ser de estorbo. Las instrucciones del mundo pueden ser de estorbo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y los deseos de la carne nos van a tergiversar de la carrera del Señor. Y nos va a dar otros planes, otras metas. Y vamos a agarrar otras direcciones. Es bien fácil en esta carrera de dejar al Señor. Y cualquier cosa puede estorbarnos. Note que el apóstol Pablo dice insensatos. Habla de que fueron, obstaculizados los ojos, fueron embrujados los ojos para apartarse de la verdad, para no obedecer a la verdad. Yo he visto, hermanos, gente estar bien caminando para el Señor y de repente se ven que están tomando otras direcciones. Y he platicado con estas personas, qué difícil es volverlos a ayudar a que se regresen a la carrera. Es bien difícil, da tristeza que las personas no tienen ni siquiera la voluntad de decir voy a pelear por esto para volver otra vez a correr para mi Señor, para mi Salvador. ¿Por qué? Porque comenzaron a tergiversarse, dejaron la carrera del Señor, comenzaron a ser deslumbrados por el mundo, la carne, los deseos
de los ojos, la vanagloria de la vida, y ahí se quedaron por un tiempo, ahora quieren volver y no pueden. No tienen ni siquiera la habilidad ni la fuerza para poder hacer la decisión. Y he visto, ¿verdad?, estas personas que, wow, qué terrible. Yo tengo miedo a eso. Yo como pastor le tengo temor a eso de caer, ¿verdad?, de irme por otro camino. Y yo sé que el salirse de la voluntad de Dios, lo he visto cómo sufren las personas. Y yo a veces, o sea, me pongo a pensar, si a mí me pasara algo así, porque yo me pongo en los zapatos de estas personas. Y yo me pregunto, si yo hiciera tal cosa, ¿cómo sintiera? ¿O qué es lo que yo percibiría? ¿O cómo me iría? Y cuando yo me pongo a pensar sobre eso y me pongo en los zapatos de las personas y veo lo que están pasando y veo claramente, percibo el sufrimiento de ellos, digo, wow, no vale la pena. No vale la pena. Y eso gracias al Señor, ¿verdad? Y Él me ayuda a mantenerme, ¿verdad?, en su carrera. Y por supuesto esta carrera no depende solo de nuestra habilidad. Depende de cómo nosotros nos entregamos al Señor y cómo nosotros nos damos al Señor. Y por eso dije la pregunta, ¿no? ¿Para quién estamos corriendo? Si es para mí o para Dios. Porque si es para mí, entonces vamos a ser tergiversados fácilmente. Pero si es para el Señor, los ojos van a estar puestos en Cristo. No en nosotros, sino en Él. Y reconocer que todo lo que estamos viviendo es para glorificar al Señor. So Dios, ¿verdad? Estas personas que han sido estorbadas, ya viven hacen las cosas, en este caso, hablando de Gálatas, de los de Gálatas, ellos, ¿verdad?, querían guardar la ley. Por eso el apóstol Pablo, ¿quién cerró sus ojos? ¿O quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Número 2, no solamente ellos pensaban que Dios los aceptaba porque ellos trataban de guardar la ley. Número 2, ellos pensaban que Dios los aceptaba porque observaban los ritos del bautismo, de la circuncisión. Y eso nos enseña el capítulo 5, versículo 6, ya lo vimos la semana pasada, pero para poder refrescar el punto aquí dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Okay. So ellos pensaban que ellos eran aceptados porque practicaban los ritos. ¿Cuánta gente religiosa piensa de que por venir a la iglesia están haciendo aceptos a Dios? Solo por venir a la iglesia los domingos. Tenemos una tendencia nosotros, por cierto, por haber sido instruidos, católicos, ustedes saben, ¿verdad? El católico va una vez al año a la iglesia, o una vez, allá a la una, cuando a ellos se les antoja, o cuando hay fiestas especiales, cuando hay bodas, cuando hay cosas que tienen que atender porque es social, la visita, un funeral, ahí están, un quinceañera, ahí están, una boda, ahí están, o algo que tienen que celebrar anualmente. Entonces el cristiano ha caído en ese círculo también. Cuando decimos cristiano, ¿verdad? El cristiano, podría decir yo, el dominguero, ¿verdad? Porque el cristiano dominguero que solamente viene de vez en cuando, ¿verdad?, a la iglesia y se sienta solo para aprender, pero en realidad la persona viene porque tiene un rito y está practicando un rito cuando vienen de vez en cuando a la iglesia y se sienten bien. O sea que dicen, no, tenemos tiempo de venir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia ahora. Hoy que alícense de todos, vamos a ir a la iglesia, necesitamos ir a la iglesia. So ya cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? Vinieron al servicio matutino, vinieron en la mañana y se van ya llenos. Hoy sí, ya bien cargados para unos 5 meses más. Ya no se vuelven a asomar, sino que hasta que se les va acabando otra vez esa culpabilidad
que viene otra vez, que viene a elevarse dentro de sus corazones, que se sienten culpables, que no han ido a la iglesia, y eso es lo que religión es. Es triste, muy triste que cristianos que han recibido a Cristo como su único Salvador tratan la iglesia, ¿verdad? Como como un elixir, ¿no? Me voy a ir a tomar el tónico para que me llene de esta culpabilidad que siento. Después vienen el domingo y el domingo ya se llenan de ese tónico y ya se van a sus casas llenos del tónico espiritual. Pero eso no es la vida cristiana. Piensan que por hacer estos ritos, ¿verdad? De vez en cuando, o de vez en cuando leen la Biblia, o de vez en cuando le dicen a alguien para Cristo de que Cristo murió por ellos, o de vez en cuando vienen y traen sus ofrendas, sus limosnas, ¿verdad? Es triste, la gente opta por tratar de vivir un cristianismo, pero muy, muy pedante, muy rascuache, podríamos decir, muy arrastrado, o sea, letargo. No hay un cristianismo sólido, lleno de fulgor, lleno del fuego del Señor, lleno de celo, y que se pongan fuertes y firmes para vivir para el Señor, ¿verdad? Tristemente, hay mucha necesidad de eso en las iglesias hoy en día. Y especialmente en la situación que estamos viviendo en este país y bueno, en el mundo, ¿verdad? Dios no acepta, ¿verdad? Solo porque alguien está viniendo de vez en cuando a la iglesia, y aunque ellos lo hacen para sí mismo, pero por supuesto es para ellos la carrera esa, porque es una carrera con muchas intersecciones o muchos cambios o muchos puntos de paradas. ¿Okay? Una carrera no se corre así, una carrera se corre. Si se mengua es para agarrar más fuerza y volver a correr, no es para parar y sentarse y dejar que todos pasen y a ver cómo me va y bueno, voy a ver si lo sigo yo a esta gente. No es así. Letras, ellos creían o pensaban que Dios los aprobaba porque ellos eran fieles a la iglesia, sus ritos y ceremonias y reglas. En esta condición, los Gálatas necesitaban considerar el estado espiritual en el que se encontraban. Y esa es mi invitación a usted, ¿verdad? Si usted se está quedando atrás en la carrera, considere su carrera, ¿verdad? Analice lo que está pasando en su vida y sea verdadero, respétese a usted mismo y diga realmente, vea alrededor, véase la vida que usted está proyectando como cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que el cristiano tiene que vivir? Por eso estamos estudiando estos verso por verso para ir viendo, ¿verdad? Todo la proyección del apóstol Pablo y la presentación del problema que había en esta iglesia, que ellos estaban bien, pero ahora se habían salido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, de la obediencia a Dios, habían caído aún de la gracia, porque practicaban obras y la ley, y en vez de permanecer en la gracia de Cristo, entonces tenían problemas. Entonces, es un tiempo para evaluar dónde está su carrera cristiana, dónde va, dónde viene con Cristo, dónde va en este tiempo, ¿verdad? Que está de verdad corriendo para el Señor, está corriendo para usted, o está corriendo para sus propios mezquinos deseos mundanos de este mundo, o usted de verdad está consagrado, ¿verdad? Siguiendo la carrera que es merecedora para glorificar al Señor que le ha dado vida eterna. Eso necesitamos evaluarlo, necesitamos considerarlo y no estarnos engañando. Estos habían permitido falsas enseñanzas y falsos maestros influirles contra la verdad y a favor de la mentira. Ellas habían sido influidos de la mentira, ¿okay?
obviamente habían sido afectados. Y a veces estas ideas, cuando estamos hablando no estamos hablando solamente de doctrinas, sino que pueden ser doctrinas de otras religiones que puedan entrar. Usted podrá decir, no, pues yo no tengo ninguna otra religión más que cristianismo, y leo la Biblia y esto y lo otro. Pero aquí está la cuestión, o sea, que podemos nosotros concebir pensamientos inicuos o pensamientos y razonamientos personales o considerados porque los hemos meditado, y estos mismos pensamientos nos descalifican de la carrera y nosotros mismos podemos parar de hacer la voluntad de Dios por las cosas que percibimos en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo nosotros tomamos y reaccionamos a esto que percibimos. No tiene que ser una doctrina de otra religión que entre a nuestro ser para ser de estorbo, sino que nosotros mismos podemos estorbarnos a nosotros mismos y no hacer la voluntad de Dios, no correr la carrera del Señor, sino que irnos por donde nosotros queremos irnos, de acuerdo a nuestro pensamiento. Entonces necesitamos cuidar qué es lo que meditamos o por qué hacemos lo que hacemos. Ahora ellos necesitaban medir que tan lejos se habían apartado de la carrera cristiana que corrían y hacer los prontos realineamientos y volverse inmediatamente a incorporarse en la carrera para no haber corrido en vano. O sea que si usted, hermano o hermana, varón, se ha quedado atrás o se ha ido por otro camino de la carrera del Señor, considere lo que le estoy diciendo y lo que las Escrituras dicen y lo que estamos estudiando en este día, pues para usted es, ¿verdad? Para que usted aprenda. Dice el capítulo 12 de Hebreos lo siguiente: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Okay. El pecado que nos asedia. Okay. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Okay? El apóstol Pablo aquí en Hebreos dice, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor, dice, nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él está hablando de un peso que está parándolos de correr, que los asedia, que mengua, ¿verdad? O el estorbo que tiene, que mengua, o el pensamiento aquel inicuo que mengua a la persona en correr. En el camino aquel que ha considerado irse y lo para. Él dice, corramos con paciencia, dice, la carrera, y que pongamos los ojos por quién estamos corriendo. Puesto los ojos en Cristo. Se fija, la meta es Cristo. ¿Okay? La meta es Cristo. La meta no es que nosotros terminemos los sueños que nosotros queremos aquí en la tierra. No. Y Dios nos permite, ¿verdad?, conquistar esos sueños, pero primero es Él. La meta es no tergiversarnos de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás cosas serán proveídas a los que aman al Señor. Todo lo que en la tierra hay, obviamente Dios es dueño de todas las cosas. El Señor puede proveer, ¿verdad?, los sueños aún de aquellos que han dejado o han pospuesto cosas para servirle a Dios. Y yo le he visto esto muy clarito en la vida.
con personas, lo he visto con su servidor también, la manera que Dios ha obrado en mi vida, cosas que yo quería hacer, pero ahora lo estoy haciendo dentro del Señor, dentro de la voluntad de Dios, están sucediendo. Pongamos, dice, me encanta este versículo, el 2 y el 1, o sea, el 1 y el 2 de Hebreos. Dice, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor, nuestro derredor, dice, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, dice, y habla del pecado, todo aquello que nos puede obstaculizar en nuestra carrera. El peso obstaculiza, el pecado va a obstaculizar, ¿okay? Va a menguar la velocidad y nos va a cansar. Y en cierta manera puede hasta descalificar, el pecado puede descalificar al corredor. ¿Okay? Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es una preciosa invitación. Y que pongamos, dice, los ojos, dice, en la meta, que es Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Okay? Qué lindo, qué linda invitación. All right? El apóstol les trae, como dijimos, un comentario. Les trae una pregunta. El comentario es, vosotros corríais bien. Es un comentario. La pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y tercero, es una aclaración. Y el apóstol Pablo aclara aquí, en el versículo 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Okay? Vamos ahí a Gálatas de nuevo, y observa el versículo 8, y el apóstol declara esto, ¿no? A ellos les dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, lo que está influyendo en el estorbo y en la tergiversión de su carrera y el menguar, el parar y el apartarse de la verdad, les dice el apóstol Pablo, esta persuasión o esta vida que ustedes están llevando no procede de aquel que os llama. Esta palabra persuasión significa seducir, significa engañar, convencer y corromper. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, este engaño o esta seducción o este convencimiento o esta corrupción no depende, o sea, no viene, dice, del que os llama. Hablando de que quién los llama. El que os llama, ¿quién es? ¿Quién es esta persona que nos llama o que llama al creyente en la carrera? Esta persona es Dios. ¿Okay? Y Él no va a llamar a una persona a que se desvíe de la verdad o de Cristo. No, Dios no va a hacer eso. Dios no va a tergiversar a una persona que está corriendo bien y la va a llamar a otro lugar para confundir la carrera. Es imposible. Por eso el apóstol Pablo dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Dios. Al contrario, Dios nos llama de la mentira a la verdad. En el caso de que alguien se haya tergiversado, alguien se haya ido por la mentira o alguien haya sido seducido o engañado, de ahí es donde el Señor nos llama. Nosotros ahí estamos, en el mundo. Dios nos llama de la mentira a la verdad, porque mentira tenemos, pero no verdad. Cuando yo fui llamado, cuando usted fue llamado a seguir a Cristo y a conocer a Cristo, a recibir a Cristo, vivíamos en la mentira, vivíamos en la falsedad, en el engaño, en la seducción. Vivíamos para nuestro propio estómago, para nuestras propias conciencias. Vivíamos haciendo lo que nos daba la gana. Ahora ya no es así. Ahora tenemos a alguien que el que nos llamó
el que nos salvó, el que nos condujo a Cristo, ¿verdad? Nos presenta a su Hijo y nos presenta una nueva vida. Nos presenta esta nueva oportunidad de vivir en el mundo, pero no como el mundo vive. Dejar el mundo. Se nos llama a vivir en esta carrera, ¿verdad? Y dejar el mundo atrás. Dios ha determinado cómo el pecador se acercará a Él. Fíjese bien, Dios ha determinado cómo el hombre, ¿verdad?, se acercará a Él. Y la determinación es por medio de Jesucristo. Él es el medio para acercarse a Dios. Eso es establecido por Dios. Entonces, por esta razón, Dios no puede alejar a una alma de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, esta persuasión no viene de Dios. O sea, lo que ustedes están haciendo no es de Dios. Eso de que se están yendo atrás no es de Dios. Eso que bajen la guardia no es de Dios. Eso de que menguen la carrera no es de Dios. Eso de que se queden atrás no es de Dios. Ustedes corrían bien. ¿Cuántos hermanos venían corriendo bien antes de la pandemia? Y si son honestos y se escudriñan dónde están ahorita, ¿verdad?, se van a ver que no están muy bien con el Señor. Ni espiritualmente, ni en comunión con Dios. Y aún ellos mismos están todavía, no saben qué van a hacer con sus vidas. Necesita abrir los ojos y analizarlo bien, entenderlo bien. Que eso que está pasando en sus vidas y esa letargidad y esa paciencia de no correr para el Señor y eso de haberse ido por otro lado y de pensar diferente o de pensar de que todos ustedes lo pueden sin el Señor en la vida de ustedes, esa persuasión no viene del que os ha llamado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese es un engaño que viene de otro lugar. Además, Dios no engaña a nadie. El enemigo es el que engaña. Satanás, el padre de la mentira. Él es el engañador. Entonces, no hay otro medio para que una persona sea justificada y salva sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay ninguna otra persona que pueda tener victoria en Cristo si no es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En Hechos capítulo 4 se escribe de esta manera esta verdad. Perdón, Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí el contexto habla de la salvación, ¿verdad? De vida eterna, por supuesto. Pero también estar a salvos. ¿Ok? O sea, a salvos de este mundo, a salvos de el mal que pueda venir contra nosotros. La salvación de vida eterna obviamente es lo que estamos hablando en ese versículo. Pero también está la protección del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Verdad? Que necesitamos esa protección divina en nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos conectados con el Señor, no podemos estar percibidos de que vamos a ser protegidos. Porque todo lo podemos, de acuerdo a la palabra de Dios, en Cristo que nos fortalece. Esa palabra fortalece es que en todos aspectos de nuestra vida. La fortaleza en el cielo, cuando estemos en el cielo, va a ser presenciada por la obra majestuosa de la gloria de Dios presente. Esa gloria, ¿verdad?, es la que se nos da aquí mientras estamos en la tierra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué necesitamos fortalecer? Porque nuestro cuerpo necesita fortaleza, nuestra mente necesita fortalecerse. Nuestro vivir, diario, necesitamos estar fortalecidos en el Señor.
O sea, hablando fortalecer, no es como una vitamina que necesita mi cuerpo para poder rehacer o para poder ejercer lo que necesita hacer el cuerpo. Fortalecer, ¿verdad? Al cuerpo. El cuerpo está cansado, el cuerpo se cansa, se siente mal, está en dolores, está en angustia, y entonces somos fortalecidos. Una persona que ha perdido a un ser querido, ¿verdad? Está débil, está triste, está desconsolado, entonces necesita ser fortalecido. Y la fortaleza viene del Dios Todopoderoso, de Cristo, para fortalecer a la persona desde el más profundo interno ser. Entonces, Él viene al socorro y Él fortalece. Haz de cuenta el caso de una persona que ha caído desmayada, ¿verdad? Y viene el Señor y la levanta. Esa es la fortaleza. Y la pone en pie. Esa es la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, estamos hablando de salvación, pero también necesitamos la fortaleza del Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestra carrera. Porque en nuestra carrera vamos a tener cansancios, vamos a tener estorbo, vamos a tener toda clase de situaciones que vamos a enfrentar. Y necesitamos al Señor Jesucristo que venga a nuestro socorro, que nos fortalezca. Somos salvos, estamos en la carrera, pero necesitamos la fortaleza. Necesitamos la presencia del Señor. Allá en San Juan 15, versículo 5 dice que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. De ahí en 1 Timoteo habla acerca del mediador. Qué lindo. El mediador que nosotros tenemos entre el cielo y la tierra. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio, dice a sí mismo, en rescate por todos, de lo cual se dio de testimonio a su debido tiempo. Y Él es el que hace, o sea, no solamente nos fortalece, pero también es el que media por nosotros en el cielo. Todas las necesidades que tenemos aquí en la tierra, por Él pueden ser dadas, proveídas. La carrera cristiana es precioso correr para el Señor. Estaba meditando sobre esta carrera. El Señor, es mi deseo correr para ti. Es mi deseo cansarme para ti. Es mi deseo darme todo para ti, completamente. La pregunta es esta: ¿para quién está corriendo usted? ¿Para usted? ¿Para sus hijos? ¿Para su esposa? ¿Para su esposo? ¿Para quién? El apóstol Pablo recomienda que nosotros en paciencia corramos la carrera que tenemos y puesto los ojos, dice, en Jesucristo. Él es la meta. No es nuestros sueños en este mundo o nuestra vida, sino que es Cristo nuestra meta. Esa es la carrera verdadera del cristiano. Cristo es nuestra meta. Y ojalá usted pueda correr con esa meta y así pueda usted irse derechito a esa meta preciosa. Okay. Tenga un buen día, Dios me lo bendiga.